alguna ocasión nos tocó ver personas que llegaron al templo, llegaron a la iglesia, nos visitaron, y estas personas al parecer hicieron una profesión sincera de fe en Cristo. Estas personas como que se entregaron a Dios en ese momento. Llegaban a la iglesia, tú los veías levantando las manos, adorando, exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú los veías sirviendo muchas veces en grupos en casa, evangelizando por las calles, pero de repente un día estas personas decidieron volver a su vida antigua, decidieron volver atrás, y los ves practicando lo que antes practicaban, entregados a los deleites de la carne. Y tú te preguntas, y mucha gente se pregunta, ¿qué pasó? Estas personas aparentemente habían tenido un encuentro con Dios, habían hecho una profesión de fe en Cristo, y los vimos que sus vidas cambiaron, pero fue por un tiempo. Algunos duran semanas, otros duran meses, algunos duran hasta años, y nosotros nos quedamos siempre con la interrogante: ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué parecía que sí verdaderamente se había arrepentido? ¿Por qué parecía verdaderamente que sí se había entregado a Dios? Pero algo pasó que hizo que esta persona regresara atrás, soltara a Dios, soltara a Cristo y se saliera del redil. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy hablamos acerca del falso arrepentimiento, de la falsa conversión. De eso hablamos. Tiene que haber una diferencia en nosotros clara de lo que es un verdadero arrepentimiento y de lo que es un falso arrepentimiento, de lo que es una verdadera conversión y lo que es una falsa conversión, para que nosotros entendamos y podamos ayudar a nuestros hermanos, y cuando veamos a alguien que está en una falsa conversión, en un falso arrepentimiento, podamos guiarlo para que tenga un verdadero encuentro con Cristo. Porque sería difícil, penoso muchas veces ver a alguien durante semanas, durante meses, haciendo algo para Dios, pero no encontrándose verdaderamente con Dios. Por eso hoy te queremos enseñar bíblicamente lo que es un verdadero arrepentimiento y lo que es un falso arrepentimiento. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? ¿Qué se experimenta? ¿Qué siente? ¿Qué sentimos? Tiene que ver con sentir pesar y dolor por haber ofendido a un Dios tan santo. Una persona que se arrepiente siente dolor por su pecado, siente pesar por su pecado, siente pesar por todos esos años que vivió alejado de Dios, alejado de sus mandamientos, alejado de su palabra, ignorando al Espíritu Santo, ignorando lo que Cristo hizo en la cruz, viviendo como le daba la gana, haciendo su voluntad, no tomando en cuenta a Dios, no tomando en cuenta su palabra, sino que haciendo lo que le daba su regalada gana. No teníamos en cuenta ese Dios tan bueno que nos ha dado tantas muestras de misericordia, ese Dios que muchas veces nos libró de la muerte, nos libró de robos. No teníamos en cuenta cuánta misericordia nos había mostrado a nosotros y a nuestros seres queridos. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, es consciente de la misericordia de Dios, es consciente que muchas cosas no le han pasado porque Dios estuvo pendiente de él. Una persona cuando se arrepiente empieza a ver los atributos de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Nos sentimos tan miserables por pagarle tan mal a alguien que lo único que ha hecho es preocuparse por nosotros. Empezamos a recordar cada uno de nuestros pecados, empezamos a recordar esa vida desordenada, y lo único que queremos es postrarnos de rodillas, levantar las manos al cielo como el hijo pródigo y decirle: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Una persona que se arrepiente empieza a sentir dolor, empieza a sentir que su alma se parte en dos porque le ha fallado a ese Dios tan bueno, a ese Dios tan misericordioso. Nos sentimos miserables. Eso es arrepentimiento. Eso es un genuino arrepentimiento. Te llamaron al altar y pasaste y sentiste esto. Sentiste que eras un miserable por haberle fallado a Dios. Te sentías pecador delante de ese Dios tan santo. Tú pasaste no a darle la oportunidad a Dios. Tú pasaste a ese altar no a darle la oportunidad a Jesús. Tú pasaste a ese altar como un necesitado de Dios, como un necesitado de salvación. Pasaste a ese altar llorando, quebrantado. Tu corazón estaba quebrantado porque estabas entendiendo y reconociendo que ese Dios bueno te estaba salvando tu alma del infierno. Pero tenemos que tener cuidado porque también existe un falso arrepentimiento, también existe una falsa conversión, y puedes pasar motivado por un falso arrepentimiento, por una falsa conversión. Porque si en lugar de sentir pesar, dolor por tu pecado, si en lugar de sentir pena por haber fallado contra Dios y haber fallado contra tu prójimo, y una de las características de la falsa conversión, del falso arrepentimiento, es que tú sientes vergüenza, pero no con Dios, no con el prójimo. Tú sientes vergüenza no por lo malo que hiciste, tú sientes vergüenza por lo que la gente dice, por lo que la gente habla. Tú tienes vergüenza de que si robas la gente diga que eres ladrón. Tú sientes vergüenza de que si estafas la gente dice que es estafador. Tú sientes vergüenza de que si fornicas la gente te diga fornicario. Pero tú
no sientes vergüenza por tu fornicación delante de Dios. Tú no sientes vergüenza por tu pecado delante de Dios. Tú sientes vergüenza porque te amas demasiado a ti, no quieres que los demás hablen de ti. Te duele y te sientes apenado porque te descubrieron. Te duele y te sientes apenado porque la gente va a empezar a hablar mal de ti. Pero no te duele haber pecado contra Dios. No te duele haber pecado contra la gente y hacerla sufrir. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama falso arrepentimiento. Y eso dura unos cuantos días y vuelves a hacer lo mismo. Si muchas veces has llorado, si muchas veces te has lamentado por haber fallado delante de Dios y a los pocos días vuelves a hacerlo, significa que estás practicando un falso arrepentimiento. Significa que lo que has sentido es un dolor, es una pena, pero es algo egoísta, algo que tiene que ver contigo. Sentiste dolor pero no con Dios. Sentiste pena pero no para con Dios, sino que sentiste pena y dolor por las consecuencias que el pecado te estaba trayendo a tu vida. Eso se llama falsa conversión. Eso se llama falso arrepentimiento. Sentiste pena y dolor pero no para con Dios. Sentiste vergüenza pero no para con Dios. La sentiste por ti, porque te descubrieron, porque te trajo consecuencias negativas a tu vida, a tu ministerio. Te cuidas de pecar. Cuando hay un falso arrepentimiento te cuidas de pecar, pero no porque amas a Dios, no porque respetas a Dios, sino porque el pecado te traerá consecuencias humillantes, nefastas, vergonzosas, y te estás cuidando tú la reputación, pero no te importa la reputación de Dios. Esa es la marca de un falso arrepentimiento, cuando el protagonista, el centro de todo eres tú y no Dios. Y eso pasa porque todavía no has llegado a conocer el verdadero arrepentimiento. Todavía no conoces la tristeza que produce el arrepentimiento. La tristeza que produce el arrepentimiento no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios. Y el fruto de esa tristeza es un genuino arrepentimiento. Te pones triste no porque el hombre va a hablar de ti. Te pones triste no porque el pecado te trae consecuencias para con el hombre. Te pones triste cuando es una tristeza que viene de Dios, porque ofendiste el corazón de Él, porque ofendiste el corazón de Jesús, y te sientes triste por haberle fallado a tu Dios. El comentarista bíblico John Broadus observa: siempre que esta palabra arrepentimiento se usa en el Nuevo Testamento, la referencia es a cambiar el modo de pensar, haciendo referencia al propósito de salir del pecado e ir hacia la santidad. Dice este comentarista: siempre que alguien experimenta arrepentimiento, metanoia en griego, lo primero que tendrá es un cambio de pensamiento, y ese cambio de pensamiento, su propósito es salir del pecado e ir corriendo hacia la santidad. Ese es arrepentimiento. El arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero dolor que lleva a un cambio de pensamiento, de deseo y conducta de vida. El arrepentimiento te va a llevar a cambiar tu forma de pensar, tu forma de desear y la conducta de vida. El teólogo Eric Sauer habla del arrepentimiento como una acción triple. En el entendimiento significa reconocimiento del pecado, en los sentimientos significa dolor y pena, y en la voluntad significa cambio de manera de pensar. El comentarista John MacArthur dice: el doliente según Dios tendrá verdadera tristeza por sus pecados. Su principal preocupación es por el daño que su pecado hace a la gloria de Dios, no por el daño que su exposición al pecado pudo haber traído a su propia reputación o bienestar. El dolor por el pecado tiene que ver con Dios, no contigo. Leemos la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 7 verso 5. Escribe el apóstol Pablo: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta
resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes, esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Santiago también nos presenta el mensaje de arrepentimiento en Santiago capítulo 4 verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristezas. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este mensaje es para que identifiquemos entre un falso arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento traerá cambio, traerá transformación en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. El verdadero arrepentimiento te hará entender que cada vez que pecas lastimas a Dios, lastimas su gloria y lastimas al hombre que es imagen de Dios. El falso arrepentimiento puede ser que te sientas un poco triste, pero porque no sabes contra quién estás pecando, vuelves a hacerlo una y otra vez. En el falso arrepentimiento te puedes arrepentir unas horas, te puedes arrepentir unos días, pero vuelves a caer porque vuelves a hacer lo mismo, porque no sabes contra quién estás pecando, no sabes a quién estás lastimando. Pero cuando encontramos el verdadero arrepentimiento, entendemos que nuestro pecado lastima a Dios, nuestro pecado contrista al Espíritu Santo. Cuando entendemos el verdadero arrepentimiento, sentimos dolor porque no queremos hacer aquello por lo que Cristo murió. No queremos volver a hacer sufrir a Jesús, al Espíritu Santo. Entendamos lo que es un falso arrepentimiento y lo que es un genuino arrepentimiento. Dios desea que si estamos viviendo en un falso arrepentimiento, haciendo lo mismo vez tras vez, una y otra vez, Dios desea que vivamos y que pasemos a un genuino arrepentimiento, donde nos espera el Espíritu Santo, donde nos espera la gracia para poder vencer el pecado, para poder vencer la carne, para poder vencer la concupiscencia. En el verdadero arrepentimiento, tú no luchas con tus fuerzas, tú luchas con la fuerza de Dios, tú luchas con la fuerza del Espíritu Santo. El mismo que te salva te da el poder para vivir en santidad. El mismo que te salva, que te sella, el Espíritu Santo te da poder para vencer la carne, para vencer el pecado. Si estás en una falsa conversión, en un falso arrepentimiento, estás tratando en tus fuerzas, por eso caes vez tras vez, por eso cedes a la tentación, porque no estás trabajando con el Espíritu Santo, sino que estás trabajando en tus fuerzas. Y la Biblia dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Corramos por un verdadero arrepentimiento delante de Dios, en ruego, en lloro, digámosle al Espíritu Santo: ya no quiero vivir en un falso arrepentimiento, ya no quiero vivir en una falsa conversión, quiero convertirme verdaderamente, quiero arrepentirme verdaderamente. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristezas. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No te conformes a vivir una vida en un falso arrepentimiento, en una falsa conversión. No creas que eso es normal. Si en ti no hay poder para vencer el pecado, si tú estás cayendo una y otra vez en los mismos pecados, significa que estás en un falso arrepentimiento y significa que necesitas venir a Dios, venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitas de Él, necesitas ser salvado, necesitas ser regenerado, necesitas ser restaurado. Aunque tengas 10 o 20 años en un templo perteneciendo a una organización, necesitas venir a Cristo. Si todavía en tu vida no hay un verdadero arrepentimiento, seas bendecido en el poderoso nombre de Jesús. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y recibe palabra de Dios.